¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenos días, los saludo muy contento y los saludo de verdad con la esperanza de que hoy la palabra que nos tiene San Pablo haga mella en nuestro corazón. De verdad es hoy una palabra un poco violenta en el sentido de que quiere dejar claras nuestras intenciones, quiere desenmascarar lo que hay en nuestro corazón. Vamos empezando esta semana con la esperanza, pues, de que la palabra de Dios deje su fruto en nuestro corazón para el bien nuestro y el bien de la sociedad. Quisiera, queridos hermanos, comenzar recordando para algunos que me escuchan de esta ciudad de Guadalajara y poniendo en contexto para todas aquellas personas que no son de esta ciudad e incluso que me escuchan y me siguen de otros países. Hace más o menos un mes, aquí en mi bella ciudad de Guadalajara, el ayuntamiento había realizado unas modificaciones al reglamento, donde ya se permitiría poder tener relaciones sexuales en la vía pública sin problema alguno. Con el anuncio de dicha modificación se utilizaba el siguiente anuncio o el siguiente eslogan: en Guadalajara el amor no se castiga. Suena bonito, suena interesante, suena acogedor, suena romántico. Me llamó mucho la atención dicha modificación y muchos incluso me estuvieron preguntando acerca del hecho, qué pensaba yo, cuál era mi opinión al respecto y bueno, lo compartía en lo que yo pensaba y en lo que como católico, como cristiano, como creyente, como sacerdote, pues me llamaba a exhortar. Pero nadie hizo nada. Hoy de esto nos habla San Pablo. Hoy en la primera carta a los Corintios capítulo 5, San Pablo nos exhorta duramente acerca de todas estas situaciones que parecieran no graves, que parecieran no importantes o incluso que no tienen trascendencia, pero que en realidad tienen un trasfondo totalmente grave. Y lo peor es que nos vamos amoldando a ese mal, nos vamos haciendo a aquella situación que se va viviendo. No voy a leer hoy por completo la primera lectura, pero voy solamente a extraer dos párrafos en los cuales quiero centrar hoy mi reflexión. Pero toda la lectura, en todo el contexto, está tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 8, que dice así: Queridos hermanos, es voz común que hay entre ustedes un caso de inmoralidad tan grande que ni entre los paganos existe, pues uno de ustedes vive con la mujer de su padre y todavía andan ustedes presumiendo cuando más bien deberían estar de luto y haber arrojado de entre ustedes al que cometió semejante enormidad. Así que no está bien que anden presumiendo. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura para que sea una masa nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Palabra de Dios. Ahí está. Es claro, es contundente, es directo. En esta carta, Pablo toma ciertas posturas frente a algunos desórdenes y abusos que se dan en la comunidad. De hecho, una comunidad que estaba pues considerada, que era famosa por ser una comunidad amoral. Hoy se nos habla de una situación que estaba legalmente prohibida tanto por los judíos como por la ley romana, el incesto. Pues se nos habla de alguien que mantenía una relación con la mujer de su padre, es decir, con su madrastra. La postura de Pablo, claro, respecto de esta situación es muy clara, la rechaza por completo. Pero lo que hoy quiero que reflexionemos es que el valiente Pablo les eche en cara a la comunidad, pues que se encuentran tan tranquilos en la situación y nadie hace nada. Les eche en cara que estén tolerando el escándalo y que no hagan nada por sacar del error a dichas personas. Esto es una dura exhortación, un duro reproche que hoy San Pablo hace y que nos hace a muchos de nosotros, que a lo mejor deberíamos estarnos preocupando por predicar, por exhortar, por duramente defender la vida, defender nuestros valores cristianos y no hacemos nada. Nos cruzamos de brazo y estamos tan tranquilos. Muchas veces pensamos que la tolerancia debe ser una virtud clave del cristiano y efectivamente lo deberá ser siempre, pero siempre y cuando entendamos y vivamos la tolerancia como una virtud moral.
¿Dónde se encuentra el problema? El problema radica en que entendemos la tolerancia como desentenderme de todo lo que el otro piense, haga o diga. Y no es así, porque así la tolerancia se puede convertir en complicidad. Decía el político y escritor irlandés Edmund Burke lo siguiente, que me parece muy interesante. Dice: hay un límite en el que la tolerancia deja de ser virtud. Y es cierto, cuando nosotros, queridos hermanos, nos amoldamos, nos acoplamos, empezamos a ser cómplices de la situación por una cierta tolerancia malentendida, la tolerancia deja de ser virtud. No podemos equiparar, queridos hermanos, la tolerancia con la falta de compromiso, porque no es lo mismo tolerancia que permisividad, donde tengo que consentir toda transgresión moral. No, tolerar no es permitirlo todo. No es lo mismo tolerancia que sumisión, en donde se confunde el respeto a las ideologías, al pensamiento, a las situaciones de los demás, a que los otros me quieran someter y que con esta sumisión yo tenga que romper, lacerar, coartar los principios morales, los principios religiosos, incluso los derechos mismos, los derechos humanos. Tengamos cuidado, queridos hermanos, porque podemos pasar muy fácilmente y casi sin darnos cuenta de la tolerancia a la complicidad. Y esto, como te decía, muy fácilmente y sin darnos cuenta. Hay que tener mucho cuidado, porque cuántas cosas negativas, cuántas cosas lacerantes, cuántas cosas destructivas pasan todos los días a nuestro alrededor y no hacemos nada. Por esa falsa concepción de la tolerancia, cuánto mal incluso estamos aceptando, incluso al no hacer nada por cambiar la injusticia, en lugar de ser tolerantes, estamos siendo cómplices del mal. Muchas veces nos hemos amoldado a esta mentalidad del mundo. La comunidad, hermanos, siempre deberá sentirse, porque así lo es, corresponsable del bien de cada uno de sus miembros. Por supuesto que no podemos ser ajenos del mal que sufra o en el que se vea involucrado alguno de nuestros hermanos. Pablo duramente lo dice, y esto a mí se me hace de verdad una llamada directa al corazón. Dice: aparte todavía andan a ustedes presumiendo, cuando más bien deberían estar de luto. Muchas veces a lo mejor pudiéramos exhortar, decir, estar en contra del mal, y a veces hasta esas propuestas nefastas hasta las aplaudimos. Decimos: wow, ya somos más tolerantes, somos incluyentes, cuando en realidad estamos siendo corresponsables de la realidad de nuestros hermanos e incluso hasta cómplices del mal. Muchas veces, queridos hermanos, aplaudimos las acciones inmorales de otra persona y así estamos siendo cómplices. Alguien pudiera pensar que es algo muy extremista o incluso exagerado lo que estoy diciendo o lo que estoy comentando, pero no. Hoy en día podemos amoldarnos muy fácilmente al mal y a las prácticas inmorales. Cuando la regidora del ayuntamiento de aquí, de mi ciudad de Guadalajara, presentó la iniciativa que ya les comentaba de que se pudieran tener relaciones sexuales en la vía pública, bueno, pues ella argumentaba que había muchos abusos de los elementos de policía, en donde, bueno, pues no se llevaba realmente a nadie preso o nadie se detenía y al contrario, pues se les pedía por ahí alguna mordida, la corrupción, etc. Y entonces sus palabras eran que no podíamos seguir mortificando innecesariamente a quienes por no tener dinero para un motel o por lo que ustedes quieran, se usara la vía pública, el vehículo o un parque. Son palabras de ella. Esto me parece verdaderamente absurdo, deplorable. Beneficiar a esos pobrecitos. Pudiera también, con ese beneficio a ellos, se pudiera dañar la pureza de nuestros niños, que los vean, que se vean fuertemente confrontados a esa situación moral. Y esa mentalidad, queridos hermanos, se puede extender muy fácilmente a otros sectores. Por ejemplo, que algunos adolescentes queden embarazados, alguien pudiera decir: ay, mira, pobrecitos, ya tienen un hijo, pero como no tienen trabajo y tienen que seguir estudiando, no hay que mortificarlos innecesariamente, mejor que maten a su hijo. Bueno, que interrumpan legalmente el embarazo, por favor, que aborten, no pasa nada, no hay que mortificarlos. Hay que tener mucho cuidado con esta mentalidad,
porque muchas veces se puede ir minando fácilmente. Me gusta mucho cómo el valiente Pablo, y digo sí, el valiente Pablo exhorta y denuncia esto. Él utiliza la imagen del pan ácimo, el pan que no tiene levadura, para motivar a la comunidad a que sea un pan ácimo, sin esa levadura vieja de la corrupción, de la maldad, que fermenta, que pudre a la masa. Al contrario, les dice que sean pan limpio, con sinceridad y verdad. Ánimo, queridos hermanos, que hoy San Pablo, que nos exhorta duramente, haga calar su mensaje en cada una de nuestras conciencias sobre qué tanto estamos siendo coherentes con nuestra fe o qué tanto nos hemos amoldado al mal y hemos sido cómplices de actos inmorales. Al final de cuentas vamos a dar cuentas de lo que hayamos hecho, dejado de hacer en nuestra vida. Que el Señor pues a cada uno nos permita ser valientes para defender nuestra fe, para defender nuestros principios y para poder amar valientemente a todos nuestros hermanos. Tolerar no es consentir. Tolerar es respetar, pero siempre y cuando no se transgredan los principios morales, los derechos humanos, los principios religiosos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan todos un excelente inicio de semana. Nos vemos mañana para compartir el mejor desayuno, la palabra de Dios. Bonito día.